Zero Trust se ha convertido en el modelo a seguir, pero también trae nuevas complicaciones y nuevos desafíos. ¿Cómo deberían los CISOs trasladar sus organizaciones de la seguridad tradicional a una arquitectura de confianza cero? Este es el debate de un nuevo desayuno ITDS que reúne, como siempre, un grupo de expertos, empezando por Pedro García Villacañas, Head of Pre-Sales de Iberia, de Kaspersky Iberia, perdona. Guillermo Martín Soto, Regional Sales Manager para España, Portugal y el norte de África de la División de Gestión de Identidades y Accesos de Thales. Bienvenido, Guillermo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rosalía. Sergio Martínez, director de España y Portugal de Sonic Wall. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, Rosalía. Gracias. Alberto Ruiz Rodas, Pre-Sales Engineer for España y Portugal de Sophos. Hola, ¿qué tal? Javier Campo, preventa técnico de Netscope. Muy buenos días, Rosalía, y gracias a todos. Gracias. Y Raúl Dopazo, Solution Architect de One Identity. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, la primera pregunta yo creo que con la que habría que arrancar es ¿qué viene a solucionar el modelo Zero Trust? Si te parece, Raúl, por el orden que vamos, estamos colocados aquí en este vídeo, pues empezarías tú. Perfecto. Vale, bueno, Rosalía, pues nada, para nosotros, para One Identity, el modelo Zero Trust como tal es intentar definir una estrategia de seguridad pues basada en conceptos, ¿no? En el sentido de que un usuario va a poder acceder a las aplicaciones o los datos que el usuario tenga garantizado y de una manera controlada, aceptada y además lo que es importante en el tiempo requerido, es decir, cuando lo necesite realmente, ni más ni menos, ¿no? Entonces, sobre esa base, que parece algo sencillo, pero claro, eso no es sencillo, ¿no? Porque históricamente, pues bueno, hay muchas carencias todavía a nivel de seguridad. Y al final, pues bueno, estas iniciativas Zero Trust, que no es nada nuevo, el concepto quizás, pues bueno, es más moderno, se estaba un poco trending topic, pero el concepto, pues bueno, es algo que ya viene de lejos. Y al final lo que intentamos solucionar con una metodología Zero Trust es sobre todo eso, intentar que evitar esos accesos indebidos, ¿no? Que normalmente pues es provocado pues, por accesos de más o por permisos a recursos de más de los que un usuario debería de tener y sobre todo acotarlos mucho en el tiempo, ¿no? El concepto también que seguro que vamos a hablar durante el día de hoy de just in time, ¿no? Del acceso just in time. Alberto, ¿qué viene a solucionar el modelo Zero Trust, que efectivamente no es nuevo, pero que está muy en boga ahora mismo? Sobre todo los problemas tradicionales de seguridad. Es decir, históricamente, cuando estoy dentro de la oficina, estoy en un rango de IPs de usuario. ¿Y qué ocurre? Ese rango de IPs de usuario tiene permisos de acceso a N tipos de aplicaciones, N servicios, etcétera, o cuando, por ejemplo, ahora estoy teletrabajando y tengo un VPN con mi empresa. Este VPN, como pertenezco a tal grupo de usuarios, me da unas IPs de cierto pool y ya tengo acceso a todo. ¿Qué ocurre si estoy infectado? ¿Qué ocurre si el portátil alguien lo ha robado y a lo mejor la VPN está configurada para, conforme se abre el portátil, ya se conecte? ¿De verdad necesito acceder a todos los recursos solo por tener este IP? ¿O qué pasa si me instalo el agente de VPN o consigo traspasar esa configuración a otro equipo que no es el mío, el que la corporación me ha proporcionado? Todo eso tenemos que verificarlo para no dejar que esas VPNs, esas redes entre oficinas o esos accesos que tiene un usuario por pertenecer a la red de usuarios se conviertan en un coladero. Guillermo. Bueno, pues en la línea de lo que dicen mis compañeros, efectivamente Zero Trust lo que viene a resolver es este nuevo escenario en el que estamos de la transformación digital, la nube, el teletrabajo, todo lo que esta transformación digital conlleva. El escenario que teníamos antes de tengo un perímetro que es mi zona de confianza y lo que no está dentro de este perímetro ya no lo es, esto ha cambiado totalmente. Entonces, bueno, pues el Zero Trust lo que viene a decir es, por defecto, no confíes nunca y verifica. Entonces, bueno, de esta manera vamos a poder cambiar el paradigma de tengo el foso seguro, lo que está fuera del foso no está seguro, sino que ahora vamos a hacer girar todo en torno a otros conceptos como el usuario, el servicio, la sensibilidad del servicio al que se accede, el dispositivo desde el que se accede, etc. Javier, ¿qué viene a solucionar el modelo Zero Trust? Bueno, estoy de acuerdo con los compañeros, lo único que sí que me gustaría añadir un par de puntos. El objetivo del Zero Trust, cuando se definió, cuando se
creó inicialmente este concepto, su objetivo final era el de proteger los activos de la empresa. Proteger a los usuarios, proteger los activos tales como endpoints, servidores de la aplicación y, sobre todo, más importante, proteger los datos. Es cierto que se fundamenta en el paradigma de que no podemos declarar un usuario, un dispositivo, una red como confiable simplemente porque pertenecen a la empresa o están accediendo a recursos de la empresa. Lo que se tenía que hacer es clasificar cada conexión, cada acceso como no confiable o como hostil, y en base a ello, partiendo de esa base, tenemos que auditar, autorizar y autenticar cada una de las acciones que el usuario ejecute sobre los activos de la empresa. Da igual si estos activos están dentro de la oficina, dentro del perímetro tradicional, como hemos estado ejecutando, desplegando tradicionalmente, o si estos activos están derivados en otros segmentos, tales como IaaS, tales como cloud o tales como empresas de terceros con las que estamos colaborando. Muy bien. Pedro. Sí, bueno, por ahondar un poco más, ya suele pasar que cuando toca Los últimos. ya está. Pero sí, al final, por repasar un poquito el tema de la seguridad del perímetro, venimos de ese enfoque, ¿no?, de la seguridad perimetral, y es un concepto que funcionaba y sigue funcionando, pero siempre que la zona de confianza se limite a esa red de acceso local, ¿no?, a los dispositivos fijos conectados a la red local. Pero el concepto de perímetro pues, se ha ido difuminando en los últimos tiempos, ¿no? Se ha visto difuminado a medida que ha ido creciendo el número de dispositivos móviles, servicios de funcionamiento en la nube. Actualmente, pues, una parte importante de los recursos corporativos está ubicada fuera de la oficina, incluso en el extranjero, en distintas sedes. Entonces, intentar ocultarlo, por muy alto que queramos poner un muro, lo que sea, es difícil, ¿no? Es poco práctico incluso. Entonces, penetrar en la zona de confianza y moverse sin enfrentar resistencia, pues se ha hecho cada vez más fácil para los adversarios, ¿no? Entonces, ese es uno de los, dijéramos, problemas que viene a solucionar el Zero Trust, ¿no?, la confianza cero. Luego también, pues bueno, han aparecido una serie de conceptos como puede ser la superficie de protección en lugar de la superficie de ataque, ¿no? ¿Qué es esto? Pues bueno, según lo vemos nosotros, el concepto cero implica normalmente una superficie de protección, que ha comentado ya los contertulios, ¿no? Incluye todo lo que la organización deba proteger, ¿no?, contra el acceso no autorizado, datos confidenciales, componentes de la infraestructura, o sea, cualquier activo, ¿no? Entonces, la superficie de protección al final se convierte en algo que es significativamente más pequeña, ¿no?, que la superficie de ataque. Incluye todos los activos, ¿no?, todos los procesos, todos los actores potencialmente vulnerables en la infraestructura. Entonces, de este modo, quizá, de cierto modo, resulta un poco más fácil garantizar la seguridad de la superficie de protección que reducir a cero, pues, la superficie de ataque, ¿no? Sí, pues bueno, ¿cuáles son los beneficios de Zero Trust? Pues bueno, además de eliminar la necesidad de proteger el perímetro, que está claro, pues se difumina, porque se difumina este perímetro se difumina a medida que la empresa adquiere pues más movilidad, más sistemas o servicios en la nube. Pues bueno, especialmente con las verificaciones de todos los actores de proceso, pues las empresas pueden adaptarse más fácilmente a este cambio, ¿no? Por ejemplo, no sé, retirar privilegios de acceso a los empleados que se puedan marchar de la compañía, o ajustar los que ya tengan a un nuevo rol que pueda adquirir, ¿no?, en la compañía cuando cambian de responsabilidades, por ejemplo. Muy bien, y ya por último, Sergio, ¿qué viene a solucionar el modelo Zero Trust? Bueno, ya se ha dicho casi todo lo que se podría decir, así que no me voy a repetir. Pero sí me gustaría destacar una cosa, ¿no? Al final, en todo este entorno de hiperconectividad y de usuarios remotos teletrabajando en el que estamos, el eslabón más débil, el punto más débil siempre es el usuario, siempre va a ser el usuario. Y además siempre va a estar expuesto a cualquier tipo de engaño, y esto es algo a lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Esto los rusos hablan en la doctrina militar soviética, hablan de la maskirovka, es el engaño, ¿no?, la mascarada, la capacidad de poder engañar siempre a alguien, ¿no? Entonces, una de las cosas que puede ayudar el modelo Zero Trust es precisamente por lo menos a minimizar el impacto de un engaño, que siempre va a existir, ¿no? El otro punto quizás a destacar
sería también este entorno en el que estamos en migración absoluta a la nube de casi todo, ¿no? Este año pues dicen que la nube pública crecerá un 35%, o que incluso en un par de años el 60% de las empresas pues habrán migrado gracias a este entorno de Zero Trust, desde el entorno tradicional de VPN es el que nos encontramos, donde un engaño a un usuario posibilita un movimiento lateral y un acceso a los datos y a recursos a los que no se debería acceder. Pues con este modelo, donde se compartimentiza un poquito más a los usuarios y a los recursos, segmentando mejor y añadiendo analíticas y ofuscación y tal, bueno, pues podemos reducir un poco el impacto de la maskirovka, ¿no? De la capacidad del cibercrimen y de los potenciales invasores de nuestros datos que puedan acceder a lo que ellos pretenden. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Alberto, ¿dónde comienza ese viaje hacia Zero Trust? ¿Se tiene que partir de unos mínimos o por el contrario es mejor partir limpio y partir de cero? Nosotros, aquí nuestra filosofía es que empieza desde el propio endpoint. Es decir, el endpoint, primero, tenemos que estar seguros quién está logado en ese endpoint. Y segundo, tenemos que estar seguros que ese endpoint está sano, está saludable desde un punto de vista de salud. No se ha visto comprometido. De tal modo que con estas dos premisas, y como antes ha comentado Raúl, evaluándolo de forma continua, es decir, si en cualquier momento esto se deja de cumplir, el acceso se corta. No se puede dejar pues que un equipo que cumplió cuando metió credenciales ya tenga vía libre hasta el fin de su sesión. En cualquier momento que se deja de cumplir, tenemos que estar evaluando continuamente esto. Por eso nosotros partimos desde el endpoint para que nos permita estar continuamente, como decía, evaluando, que está saludable, que no va a transmitir ningún tipo de malware, no va a ser utilizado de forma incorrecta, es el equipo que debe ser, es decir, sabemos qué equipo exactamente es y además el usuario es autenticado de forma fuerte para pues tener constancia de que no han robado credenciales ni se está intentando utilizar desde otro equipo, etc. Guillermo, ¿de dónde comienza ese viaje hacia el Zero Trust? Sí, bueno, más allá de planteamientos más técnicos y tal, que a lo mejor entramos un poquillo más adelante, y tampoco es mi 100% mi negociado, creo que parte ya de una interiorización de todo lo que hemos dicho anteriormente, es decir, que la empresa empiece a enfocar sus esfuerzos, sus proyectos y sus inversiones a este nuevo paradigma o esta nueva situación en la que nos encontramos y una vez esto interiorizado, pues vendrán los siguientes pasos. Es decir, bueno, pues hay diferentes planteamientos de cómo llevar esto a cabo. Para mí, efectivamente, y creo que una de las ventajas de nuestras soluciones, que aunque entraremos seguro más adelante, es partir de una solución que esté creada y enfocada alrededor del Zero Trust y no adaptar algo existente del mundo tradicional a este nuevo paradigma. Pero bueno, en definitiva, comienza por interiorizar el concepto y a partir de ahí enfocar ahí todos los esfuerzos. Fenomenal. Javier, ¿dóndde comienza el viaje de Zero Trust para Netscope? Lo primero habría que definir directamente, más que un viaje en donde tenemos ya un objetivo declarado y definido en el tiempo, yo clasificaría el modelo de Zero Trust como un proyecto, como una metodología, como un proceso continuo, en donde conforme los usuarios o las empresas se van adaptando o tienen nuevas herramientas para colaborar, para interactuar, para acceder a sus activos, la superficie de riesgo, como se ha comentado anteriormente, se ve incrementada y, por tanto, el riesgo se ve incrementado. Y conforme conforme las empresas se van adaptando a este tipo de nuevos escenarios y van desplegando nuevas herramientas de seguridad, esa seguridad se ve incrementada dado que la superficie de riesgo se ve reducida. Por tanto, lo primero que hay que entenderlo es que esto no es un objetivo que digamos dentro de un año hemos alcanzado el modelo de Zero Trust o dentro de 6 meses. No, es un proceso continuo en donde hay que equilibrar directamente el escenario actual con los mecanismos de seguridad. Esto implica que, partiendo también de las bases que he comentado antes, de toda conexión hacia nuestros activos y partiendo del objetivo del modelo de Zero Trust, que es proteger nuestros activos empresariales,
sin importar en qué escenario nos estemos encontrando en cada momento, nos tenemos que ir adaptando y tenemos que garantizar que cada actividad que nuestros usuarios, que cada dato que estos consuman, que cada recurso que estén interactuando esté 100% protegido y siempre con la premisa de que no sabemos desde dónde va a venir el ataque. Cualquier punto, cualquier acceso, cualquier conexión, cualquier interacción puede ser maligna y por tanto debe ser autorizada, controlada y auditada. Es decir, necesitamos un registro. Y extrapolándolo al escenario actual, bueno, partiendo del escenario con el que estamos trabajando, en donde siempre hemos tenido el concepto de Zero Trust conforme accedemos a nuestro perímetro corporativo, ahora que estamos accediendo, que consumimos recursos que estén alojados en empresas de terceros, que colaboramos con otras sedes, que colaboramos con herramientas alojadas en cloud o que incluso digamos, cargas de trabajo a espacios públicos tales como IaaS de AWS, Google Cloud, Azure, lo que hay que cerciorarse es que este concepto de Zero Trust se extienda, se mantenga en el perímetro, sigue siendo extraordinariamente relevante, nadie va a negar eso, pero se extiendan los mismos controles y el mismo concepto allá donde estén estos usuarios, estos datos, en fin, los activos corporativos. No se puede hacer el concepto de Zero Trust dentro de mi empresa, voy a verificar quién está accediendo y cómo, pero luego cuando accedemos a otros recursos cloud, aun cuando sean corporativos, lo clasifiquemos como confiable per se. Porque entonces lo que estaríamos es Zero Trust en mi perímetro, pero All Trust en cualquier otro recurso, lo cual choca directamente con el concepto de Zero Trust. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pedro García, ¿qué viene a solucionar? ¿Dónde comienza el viaje de Zero Trust? Perdona. Bien, por entender un poco, bueno, he intentado documentarme sobre cómo empezó todo esto, por he entendido así la pregunta. Y bueno, el concepto Zero Trust viene de un investigador, un analista de Forrester, John Kinderberg. Él definió, pues bueno, basándonos o continuando un poco con lo que hemos comentado antes del perímetro, lo que propuso fue desechar la distinción entre lo externo y lo interno. Es decir, centrarse en los recursos, lo que ha comentado Javier y, bueno, casi todos los compañeros. Centrarse más en esos activos, ¿no? Así que la esencia de Zero Trust al final supone esa ausencia, ¿no?, de zonas de confianza, de cualquier tipo, vayamos lo que veamos. Y bueno, al final en este modelo son los usuarios o los dispositivos, las aplicaciones, las que se ven sometidos a esos procesos de verificación. Entonces empieza ahí, ¿no?, en lo que ha comentado Guillermo, creo antes también, en no confiar en nada y verificarlo todo. Ese es el comienzo. Y Javier creo que también ha comentado, ¿no?, cuánto este viaje, dónde empieza, cuánto puede durar. Bueno, seguramente una de las primeras compañías así importantes, o de las más importantes que ha implementado Zero Trust ha sido Google. Seguro que todos conocéis el modelo Beyond Corp de Google y les ha llevado casi 10 años. O sea que ¿dónde comienza el viaje? Pues ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? Sí. Google, de hecho, es un modelo, yo creo, uno de los más reconocibles a nivel global, ¿no?, del modelo de confianza cero. Y de hecho, a través de Beyond Corp, pues, ayuda también a las empresas y a muchos otros fabricantes a incorporar este modelo, ¿no?, esta filosofía. Muchas gracias, Pedro. Sergio, ¿dónde comienza el viaje Zero Trust para SonicWall? Bueno, ser el último te permite, no, todavía le queda te permite resumir o no, o irse por un lateral. Nosotros propugnamos siempre en cualquier situación una defensa por capas de las que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y Zero Trust lo que hace es precisamente añadir una capa en este entorno en el que precisamente nos hemos llevado a un montón de teletrabajadores fuera del perímetro, como hemos comentado, ¿no?, aumentando la superficie de exposición y poniendo el eslabón más débil en bandeja ante, bueno, el cibercrimen, ¿no? Entonces, Zero Trust, desde nuestro punto de vista, puede ayudar a paliar un poco esta situación, poniendo una capa más en el acceso remoto, ¿no? De hecho, nosotros hemos presentado recientemente una solución en esta línea, ¿no?, un SASE, un Zero Trust SASE, para intentar a las empresas disponer de toda la tecnología de Zero Trust ante cualquier situación y para cualquier empresa de cualquier tamaño, ¿vale? Es decir, mapeando muy bien los
los recursos internos, proporcionando pues un control de usuarios mucho más avanzado, microsegmentando, federando el acceso single sign-on, por ejemplo, añadiendo multifactor. Lo que es el concepto 0-3, al final es no confiar, ¿no? Antiguamente, pues es verdad que dábamos más uso, creíamos que teníamos todo más controlado al tenerlo todo en el perímetro, pero también es verdad que tampoco era tan así, no estaba tan controlado. Y evidentemente se ha hecho más de manifiesto ahora con el tema del acceso remoto, pues que hay que controlarlo más, pero como digo, antes no es que estuviese bien controlado. Entonces el concepto yo creo es que las compañías se conciencien desde que esa identidad digital, y hablo de identidad porque una identidad puede estar formada por multitud de cuentas que son las que al final te permiten acceder a ese dato, ¿no? a ese valor, ¿no? de tu compañía, tiene que estar protegido de por sí desde ese inicio en el que podemos hablar como mis compis de software de temas de endpoint, a nivel de networking como puede ser también SonyWall, pero también esa gestión de esos accesos, esas autorizaciones, esos automatismos a la hora de provisionar esos accesos y eliminarlos, controlando siempre que la identidad por elementos biométricos doble factor es la que debe ser. Es decir, al final es tomar conciencia de que ese paradigma pues, ha cambiado, que hay muchos elementos y evidentemente ir poco a poco, como bien comentaba Pedro, Google ha llevado 10 años. Es decir, las compañías han empezado este camino hace tiempo, quizás no con un foco muy específico, pero es un camino que tiene que continuar y también ha comentado antes Javier. Esto no es algo que un proyecto que empieza y acaba, sino que esto es que según va evolucionando las empresas, se va adoptando más tecnologías cloud, pues también esos modelos tienen que ir evolucionando al mismo tiempo que las tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Guillermo, ¿crees que está la empresa española concienciada para adoptar este modelo de Zero Trust o todavía no? Sí, yo creo que la empresa española no tiene por qué ser particularmente diferente de la empresa de cualquier otro país. Entonces, sí, como siempre, dependiendo del vertical concreto, puede haber más o menos resistencia al cambio, pero al final este modelo de Zero Trust es algo que se impone por sí mismo, es algo que cae por su propio peso. Es decir, todos sabemos que ya el perímetro no existe, todos sabemos que los recursos están en diferentes lugares, todas las empresas saben que los usuarios se están conectando desde diferentes sitios a muchos servicios que están en muchos lugares diferentes. Por lo cual, ¿están preparadas? Bueno, pues yo creo que al final es una cuestión de sentido común y de enfocar tus esfuerzos y tus inversiones en función de la nueva situación. Muy bien. O sea, creo que sí. Creo que sí, vale. Javier, ¿cómo lo veis vosotros? Yo también coincido con Guillermo en este aspecto. Sí que creo que las empresas españolas están concienciadas en cuanto al concepto de Zero Trust. Es más, están muy concienciadas en cuanto a cualquier concepto relacionado con seguridad. Lo que veo su mayor problema está en su capacidad de adaptación a los tiempos actuales o a cualquier nueva circunstancia. Es decir, muchas veces, dada la velocidad con la que evolucionamos, dada la velocidad con la que estamos adaptando cualquier segmento TI, a estas empresas sí conocen los riesgos, pero no les da tiempo a adaptarse en un tiempo asumible o razonable para poder expandir el concepto de Zero Trust a cualquiera de los diversos escenarios por los que estén pasando. Por eso creo que el concepto que acuñó Gartner en el 2019, SASE, que antes Sergio lo ha comentado, creo que es extraordinariamente importante. En donde estamos haciendo o en donde Gartner definió que SASE era un nuevo paradigma, un nuevo concepto, una nueva arquitectura, una especie de perímetro descentralizado y localizado en la nube desde el cual se van a ofrecer diversas soluciones de seguridad. Pero lo más importante que yo detecté desde SASE o desde mi humilde opinión es que SASE no es algo estático, va creciendo conforme los nuevos escenarios se van planteando, conforme las nuevas aplicaciones cloud se van obteniendo, se van adquiriendo para la empresa, lo cual ayuda a que a las empresas españolas y obviamente de cualquier punto del planeta puedan adaptar sus requisitos de seguridad conforme sus escenarios o sus requisitos de producción vayan apareciendo, lo cual agiliza mucho los procesos de seguridad y cómo éstas se adaptan a cualquier otro tipo de framework, tal como Zero Trust, u otra normativa, u otro tipo de esquema de seguridad que tengan que seguir. Por eso no creo que es un problema de concienciación, creo que es un problema de tiempos de adaptación a cada uno de los escenarios. Muy bien, Pedro. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo he tirado una encuesta que he encontrado por ahí, en contratos del 2019 y decía que había un porcentaje que casi el 80% de los encuestados dentro de equipos de seguridad de la información y todo esto, sí que habían empezado a implementar este modelo o al menos se lo estaban planteando. O sea, yo creo que sí, que la empresa española no solo está concienciada, sino que también está preparada, ¿no?, para adoptar este modelo. Además, yo creo que todo lo ocurrido el año pasado con el tema de la pandemia, el tema del teletrabajo, pues esto seguramente haya podido acelerar ciertas tomas de decisiones a la hora de implementar este tipo de modelos, ¿no?, y añadir más capas de seguridad también, ¿no? O sea que, en nuestra opinión, sí que está preparada y de hecho se están dando pasos en ese sentido. Esto no significa que todas las empresas puedan necesitarlo, un plan de transición, o que vayan a hacerlo al mismo tiempo o durante el mismo tiempo. Hemos hablado antes, Google necesitó 7 años para diseñar y poner en marcha Vision Corp. Todo dependerá, pues, del número, el tamaño de la empresa, en las filiales que tengan, los recursos. Es decir, no tiene por qué durar 7 años. Lo que está claro es que tampoco se trata de 2 meses o 6 meses. Es decir, en mi opinión, la buena noticia es que sí, que yo creo, coincido con los demás, y que sí que la empresa española sí que está apostando y está preparada para ir adaptando a este modelo. Muy bien. Sergio, yo no sé si también depende de que las empresas sean más grandes o más pequeñas, o estén más en la nube o menos en la nube, no lo sé. ¿La empresa española está preparada en general? Bueno, nuestra opinión es, yo también coincido, que si lo está, o si no lo está, lo va a estar. Por la sencilla razón de que todos vamos hacia ahí. Es decir, he leído hoy un dato que decía que entre el 10 y el 15% del PIB mundial en los próximos años se va a invertir en tecnología. Esto va a suponer una aceleración brutal de la transformación digital de todas las empresas, de todos los usuarios teletrabajando en la medida de lo posible, de esta, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no?, nueva normalidad, no me gusta nada, pero que realmente estamos todos ya, en un año ha cambiado el entorno de una forma muy radical, ¿no? Decía antes, ¿no?, que Gartner dice que en 2023 el 60% de las compañías habrán migrado del modelo tradicional de VPN al que nos abocamos el año pasado todos como locos, ¿no?, a tecnologías SSL y IPsec, pero sobre todo SSL de conectividad de los usuarios remotos. Habrán migrado ese entorno a un entorno de Zero Trust Network Access, ¿no? Bueno, y eso es debido a esta gran inversión que va a haber en los próximos años, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo vemos así. No hay camino, ¿no? Y todas las, por ejemplo, otro dato, ¿no? Creo que lo he dicho antes, ¿no? El 35% de las empresas, perdón, este año crecerá la nube pública un 35%, perdón. Vale. Es decir, que hay una fuerte migración de todo hacia este nuevo entorno. Raúl. Bueno, yo creo que por supuesto las empresas españolas están concienciadas y comparto la opinión de mis compis de que a nivel de seguridad no estamos por detrás de prácticamente ningún país, sobre todo europeo, que pueda conocer yo. Pero sí es cierto que yo noto ciertas todavía carencias, ¿no? Es decir, es verdad que se está moviendo todo muy rápido. Al final todos sabemos, todos nos dedicamos a vender nuestra tecnología. Va a haber una fuerte inversión, pero como os decía, muchas veces invertir en seguridad no es lo que el negocio normalmente suele reconocer o suele ver el valor. Gracias a Dios eso está cambiando, nos está ayudando de cierta manera, ¿no?, un poco todo lo que está ocurriendo. Pero también veo carencias muchas veces tecnológicas. Es decir, por ejemplo, nosotros que hacemos proyectos de gestión de identidades y accesos, vemos carencias tecnológicas, incluso de conocimientos, ¿no?, de formación, incluso fricciones desde el punto de vista de la delegación de ciertas tareas, ¿no? Hemos estado hablando de aprobaciones, auditorías. Bueno, pues todavía ciertas compañías pues tienen vamos a decir, esa reticencia, ¿no?, a que el seguridad sea el que delegue sobre otros responsables ciertas capacidades, ¿no? Y eso es un tema, yo creo que ahí es un tema cultural y que cuesta un poco, ¿no? Yo creo que están en todas las compañías un poco empezando a concienciar también a sus propios
su propia gente de negocios, ¿no? De otros departamentos, que es algo fundamental y que la seguridad no solo del departamento de seguridad, sino que es de todos, ¿no? Y yo creo que la conciencia que tiene el departamento de seguridad, cuando logremos, por así decir, que eso trascienda a los otros departamentos y que toda la empresa considere que la seguridad es algo de todos, yo creo que será mucho más fácil llegar a ese concepto de Zero Trust. Muy bien, Raúl. Alberto, por último tú. ¿Está la empresa española concienciada, preparada para adoptar ese modelo Zero Trust del que estamos hablando? Tiene que estarlo. Lo necesita. Es decir, hemos visto ya otra vez, en este caso soy el último, yo creo que la idea ya lo habéis comentado todos. El COVID ha hecho que la adopción de sistemas de acceso a los recursos desde cualquier sitio, rompiendo el perímetro, ya está aquí, ya es el día a día. Lo que pasa que del mismo modo que la empresa se ha ido adaptando, ha ido adquiriendo distintas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto donde desde los antivirus tradicionales hacia los antivirus de nueva generación, ahora el salto EDR, todo toma su tiempo. De hecho, incluso Gartner lo asume. En 2023 calculan que el 20% de las empresas va ya a ir hacia pues, los sistemas de Zero Trust Network Access. Para el 2024 un 40%. Bueno, irá poco a poco, pero igual que ha ido adaptándose o ha ido adquiriendo los nuevos sistemas de protección, esta filosofía la necesita y con los brazos abiertos. Muy bien, muchas gracias. Javier, ¿qué necesita una empresa, qué necesita tener en cuenta una empresa que quiera empezar a adoptar ese modelo de Zero Trust? Muy buena pregunta. Bueno, pues lo primero y perdonad que me vuelvo a repetir, pero el concepto de Zero Trust es eso, es no confiar en absolutamente nadie, sea un activo, o el objetivo principal es proteger siempre los activos, da igual dónde estén. Proteger los activos de los usuarios, proteger los datos corporativos, que es el activo más importante, da exactamente igual si estos activos están dentro del perímetro de la oficina o si están alojados en cualquier otro punto, en la nube o en otros data centers. Ese es el objetivo, proteger el dato y obviamente proteger a los usuarios y proteger la forma en la que estos se comunican. Y partiendo de la base que el modelo de Zero Trust da exactamente igual quién seas, da exactamente igual a dónde te conectes, siempre tenemos que autenticarte, autorizarte el acceso y auditar todas y cada una de tus actividades, extrapolad ese concepto directamente a cualquier otro activo o cualquier otro recurso donde estén vuestros datos alojados. Y partiendo de esa base o teniendo esa idea, ya nuestros compañeros han comentado la parte de Zero Trust Network Access, que garantiza el acceso remoto seguro a nuestros activos locales, pero también hay que tener en cuenta que muchos de nosotros o muchas de las empresas están derivando estos activos, estos datos o estas cargas de trabajo hacia perímetros que tradicionalmente no los teníamos controlados. Perímetros que es la nube. No hace falta que os explique las cifras de cómo ha crecido la nube, no hace falta que os explique las cifras de cómo estamos consumiendo la nube, e incluso antes del COVID. Con el COVID está claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta ese concepto, lo que tenemos que garantizar es que siempre, cualquier acceso, cualquier activo, dado si estamos accediendo a una aplicación local, o estamos accediendo a una aplicación en cloud, o estamos accediendo a nuestro SaaS corporativo, tal como Office 365, tenemos que cerciorarnos de que todo el dato está controlado, lo estamos protegiendo, de que el usuario está consumiendo correctamente o está ejecutando las actividades correctas, extendiendo el concepto que estamos haciendo del Zero Trust Network Access al Zero Trust Secure Web Gateway, inspeccionando todo el dato, toda actividad y auditando toda la actividad. Por tanto, lo que han comentado los compañeros antes de Zero Trust Network Access es perfectamente viable, es algo necesario, pero también hay que empezar a directamente localizar dónde están nuestros activos, qué se está haciendo con ellos y cómo protegerlos. Y siempre con el modelo de Zero Trust. Zero Trust no debe ser algo de marketing, tiene que ser algo de verdad, no me fío de nada. Tengo que auditarlo y tengo que controlarlo todo. Da igual si es Microsoft, si es Google, si estoy accediendo a un Salesforce o si estoy accediendo a Amazon. Todo debe ser controlado. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué necesita tener en cuenta una empresa que quiera implementar una política o un entorno de Zero Trust? Sí. Bueno, mi opinión, yo creo que no existe una única estrategia. Bueno, veníamos comentando todos, creo que no existe una receta aplicable a todo el mundo. Evidentemente, luego cada organización tendrá sus necesidades, sus peculiaridades.
Pero a pesar de esto, sí que podríamos identificar al menos, yo creo que 4 puntos fundamentales que podrían ayudar a construir este sistema, ¿no? Uno, sería la microsegmentación, ¿no? Lo podemos llamar microsegmentación, ¿no? En el modelo 0, lo que hace es desglosar la infraestructura corporativa en recursos o nodos pequeños, ¿no? Es decir, estamos hablando de, pues, por ejemplo, un dispositivo, una aplicación, un usuario. Entonces, el resultado son múltiples perímetros pequeñitos, microscópicos, le podemos decir, y cada uno de ellos con sus propias políticas de seguridad, permisos de acceso, etcétera. Esto facilita la flexibilidad, ¿no? A la hora de gestionar el acceso y permite, pues, a las organizaciones poder bloquear esa expansión que puede llegar a ser incontrolable en caso de una brecha, ¿no? O una amenaza dentro de la red. Segundo punto puede ser hablar de principio de, pues bueno, acotar los privilegios, ¿no? El asignar privilegios o el menor número de privilegios posibles a cada usuario. Si eso se hace, pues si solamente le asignamos los privilegios necesarios para realizar las tareas, pues la vulnerabilización de una cuenta de usuario individual pues comprometerá solamente a una parte muy pequeña de la infraestructura a nivel de usuario. Y luego, el tercer punto que podríamos comentar es la autentificación, ¿no? Que hemos comentado ya alguna vez durante el transcurso de esta conversación ya. Zero Trust señala que se debe tratar todo intento de conseguir acceso a la información corporativa como una amenaza, ¿no? Potencial, algo que pueda ser en principio perjudicial hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, hasta que esto aquí es como que eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente. Entonces, de esta forma, al tratar toda autenticación de esta manera, lo que hacemos es que todas las sesiones, cada usuario, cada dispositivo, cada aplicación, pues debe pasar un procedimiento de autenticación y demostrar que tiene derecho a acceder a los datos que está intentando acceder. Y por otro lado, pues tener el mayor control, o sea, si es posible, pues el control total sobre tu infraestructura, ¿no? El equipo informático o el equipo de gestión de los sistemas debe contar con la capacidad de poder controlar todos los dispositivos, todas las aplicaciones de trabajo. Es también, aparte de controlarlo, tener registro. Es esencial registrar y analizar toda la información sobre cada evento en los endpoints o en cualquier otro componente de la infraestructura. En nuestra opinión, estos cuatro principios, pues yo creo que son algo a tener muy en cuenta a la hora de poder empezar a poner en marcha o a pensar en implementar Zero Trust. Muy bien. Sergio, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, poco más que se pueda decir, pero yo creo que quizás la pieza fundamental en una adopción de una solución Zero Trust seguramente es tener muy claro el mapeado de aplicaciones, datos y usuarios que hay dentro de la compañía, sea grande o pequeña. Cosa nada trivial en estos momentos en los que estamos, donde hace un año cada uno hizo lo que pudo y se desarrolló de forma atómica todo lo que nosotros llamamos el shadow IT, ¿no? Es decir, todo lo que la gente se conecta sin que IT se entere, ¿eh? Y que, bueno, muchas veces son aplicaciones que están en modo SaaS, en el cloud o donde sea, ¿no? Y entonces esto implica, bueno, pues obviamente saber las aplicaciones internas, las que desconocemos, que están en la nube, las que hemos movido al cloud, fruto de todo este lío, y luego tener claro también la parte de usuarios, los que son remotos, los que son híbridos, y luego también mapear los dispositivos, porque obviamente los usuarios ahora están accediendo desde el móvil, desde una tablet, desde el portátil, desde el ordenador de la oficina cuando van a la oficina, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día el mapeado hay que partir de este punto, ¿no? Y obviamente darle el valor a los datos y saber quién accede a qué en cada momento. Entonces, a mí me parece esta es la premisa que me dice el sentido común de donde hay que partir antes de empezar con cualquier despliegue. Y creo que esto no es nada sencillo, además, me parece. Muy bien, Sergio. Raúl. Bueno, pues para cualquier empresa que intente implantarlo, el concepto Zero Trust para mí es fundamental que se sienten y que pasen mucho tiempo analizando qué es lo que tienen, a todos los niveles, lo hemos hablado un poco, desde
para mí incluso está ya claro desde dónde acceden los usuarios, que es desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo. O sea, para mí eso está claro. O sea, eso ya, evidentemente hay un concepto de autenticación que es fundamental, pero es que para daros un dato, por ejemplo, nosotros estamos haciendo proyectos en compañías no muy grandes, en las que estamos haciendo un proyecto de análisis funcional, análisis de gestión de accesos, de las aplicaciones y al final los datos que están detrás de esas aplicaciones. Y por poneros un ejemplo, hay compañías que llegan y dicen, bueno, ¿cuántas aplicaciones tiene usted? Dice, no, es que tenemos a lo mejor unas 400, 500 aplicaciones. Dices, bueno, ¿y de esas cuántas tienes críticas? Por empezar por algún lado. Dices, bueno, es que críticas, a lo mejor tenemos unas 50, 60 aplicaciones críticas. Bueno, ¿y quiénes son los responsables de estas aplicaciones? Pues no es que no lo sé. Bueno, yo creo que es yo creo que es el departamento. Es decir, es que ese es un problema fundamental y es lo que tienen que comenzar las empresas a darse cuenta de la gran cantidad y diversidad de aplicaciones que pueden tener. Y para mí es, evidentemente no se van a poder centralizar en 3 aplicaciones. Desde luego, cada negocio, cada vertical va a tener una serie de requisitos a nivel de aplicaciones que detrás están los datos, ¿no? Pero para mí es fundamental que se sienten. Es que tenemos ejemplos de que se pasan un mes, 2 meses, 3 compañeros de nuestras compañías con los técnicos de nuestros clientes simplemente inventariando esos accesos. Y eso es evolutivo, es decir, es que eso no es que ahora he acabado y ya, Dios mío, he hecho el trabajo, he estado 5 meses y ya lo tengo hecho. No, es que eso va cambiando, cada día va a cambiar. Y eso es la base, porque sin eso, ¿cómo voy a implementar una fase de autenticación? ¿Cómo voy a implementar incluso tecnológicamente un procedimiento de automatización de esa gestión de altas y bajas, de accesos, etcétera? Entonces, hay que empezar por algún lado, evidentemente, y lo que no podemos permitir es que un cliente tampoco espere a tener todo ese inventariado hecho para que empiece a implementar el modelo, ¿no? Porque evidentemente hay que empezar por algún lado y hay que empezar por los datos más críticos y con sobre todo el concepto de un menor privilegio. Y bueno, sobre todo para mí es mucho tiempo y mucho tiempo, pero cojo, que no haya que esperar a tenerlo todo para empezar, ¿vale? Porque si no, a lo mejor nunca empezaría. Eso es importante también. Hay que Muy animar a bien. que empiecen a hacerlo. Eso te iba a decir, siguiendo lo del tiempo, Sí, a sí. lo mejor allí ya se les pone un reto. Alberto, ¿qué crees que necesita una empresa? ¿De dónde tiene que partir a la hora de implementar un modelo de Zero Trust? Pues lo que han comentado, sobre todo tener en cuenta ese inventariado, qué permisos necesito y luego tener claro las consecuencias. Es decir, si Alberto accede a un recurso corporativo pero no es desde su ordenador habitual, le tenemos que dejar. Si no puede acceder, ¿qué implicación tiene? Porque a lo mejor, ¿por qué está accediendo desde un equipo que no es el habitual? A lo mejor has tenido algún tipo de incidencia, pero tener todo eso claro, como os ha comentado, yo creo que es lo que por eso Gartner comenta esta, entre comillas, no lentitud, pero sí que es un modelo que se va a ir implantando poco a poco. Porque como ha comentado Raúl, hacer todo ese inventariado, hacer esa microsegmentación, tener todo claro, que no se convierta en el DLP 2.0, donde todo el mundo quiere DLP, pero hemos hecho políticas, tenemos claro quién debe manejar ciertos datos o no. Muy bien. Guillermo, ¿qué necesita tener en cuenta una empresa que quiera implementar un modelo Zero Trust? Bueno, pues muy de acuerdo con todos, especialmente con lo que ha dicho Sergio y luego ha ido enlazando Raúl en cuanto a sobre el papel. Para mí son 3 cositas, pero muy fáciles de definir conceptualmente, pero luego su ejecución, pues efectivamente no es algo trivial. Entonces, para mí hay que mapear cuáles son los usuarios que tengo y los tipos de usuarios que tengo, a qué aplicaciones potencialmente pueden acceder o les voy a dar permiso a acceder, qué sensibilidad tienen esos servicios, esas aplicaciones en cuanto a los datos y aquello que pueda ser, efectivamente, en definitiva, sensible para la empresa, y en función, desde qué dispositivos pueden acceder, y a partir y con esas variables ir creando políticas de acceso, en la cual vamos a ir definiendo cuál es el nivel de seguridad a aplicar a cada una de las conexiones. Fácil de decir, pero bueno, no siempre es. Tampoco quiero decir que esto sea ingeniería de cohetes y que va a ser imposible hacerlo, pero bueno, que es fácil de definir, pero luego hay que ponerse manos a la obra, efectivamente.
Muy bien. Pedro, ¿qué debe tener en cuenta un cliente a la hora de escoger un proveedor Zero Trust? Teniendo en cuenta que es un término bueno, pues que está muy de moda y hay quien se aprovecha de eso, que no es que vayas a comprar Zero Trust al mercado, puedes comprar Zero Trust Network Access, pero no es una cosa que digas cuarto y mitad de Zero Trust. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta un cliente a la hora de decir, bueno, pues quiero afrontar un modelo Zero Trust? ¿Qué tengo que buscar? ¿O cómo me tengo que dirigir a cualquiera de vosotros? ¿Qué es lo que tengo que pedir? Lo primero que yo diría es que no espere encontrar un único proveedor de Zero Trust, porque no existe. O sea, Zero Trust es un modelo, es un concepto, es algo que bueno, va a llevar o va a necesitar de la colaboración de muchos departamentos internos en la organización y luego de la relación con distintos proveedores, porque hasta donde yo sé no hay un único proveedor que te pueda ofrecer todas las capas o todo un servicio Zero Trust completo. Sinceramente, quien diga que tiene un Zero Trust completo no está acercándose a la realidad. Puedes cubrir ciertos conceptos o ciertas partes, pero a día de hoy, a no ser que yo esté equivocado, y que seguramente lo esté, proveedor único. Lo que yo he visto más desarrollado es lo que he comentado de Google, que sí que puede proveer algo más de conocimiento por su propia experiencia, pero sinceramente, aquí voy a ser muy honesto y me da un poco igual tirar piedras contra mi tejado, pero los fabricantes vamos reaccionando en base a lo que va saliendo en las plantillas de marketing. O sea, ahora se ha puesto de moda Zero Trust, todo el mundo habla de Zero Trust, pues los fabricantes intentan adaptar lo que ya tenían o reconvertirlo. También es verdad que hay gente o hay fabricantes que están más especializados y solo se dedican a eso, pero es así. Y ya te digo, a lo mejor estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero proveedor único de Zero Trust va a ser complicado. Las empresas tendrán que apoyarse en distintos fabricantes y lo que, bueno, tendrá que decidirse sobre o en unos o en otros en función de, pues bueno, ya la confianza que le permita o la calidad de sus productos, de sus servicios. Pero yo creo que, para resumir, lo primero que deberían de tener en cuenta es eso, ¿no? Que será un camino largo y en el que se tendrá que apoyar en distintos actores, no solamente en uno. Sergio, ¿qué tiene que pedir, qué tiene que buscar a la hora de seleccionar un proveedor? Yo pienso un poco como Pedro, ¿no? Al final es un concepto, Zero Trust es un concepto de marketing que va cristalizando poco a poco en determinadas estrategias de producto y de servicio, ¿no? Antes aludía a nuestra solución Cloud Edge, por ejemplo, de acceso remoto, de Network Access, un SASE, pero que tiene piezas de Zero Trust. Al final es un acceso remoto llevado a la nube con conceptos de Zero Trust, ¿no? Entonces, digo, poco a poco van a ir apareciendo dentro del portfolio de todos nosotros pues herramientas que incorporan filosofías de Zero Trust. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, bueno, la selección al final de una estrategia, cada uno de nosotros pues incide en algo determinado a nivel de estrategia de ciberseguridad. Nosotros incidimos mucho en la defensa por capas y esto, pues bueno, es una capa más dentro de todo el conjunto y además de la que tienes que tener plena visibilidad, ¿no? Con un single pane of glass para saber y conocer qué es lo que está sucediendo en tu red y obviamente en tu acceso remoto también, que es, ya digo, una pieza más de toda la estrategia. Muchas gracias, Raúl. No, en este punto no puedo estar más de acuerdo con mis compis y a todos los niveles. El concepto Zero Trust lo estamos utilizando a nivel de marketing, pero realmente no hemos sacado un nuevo producto para hacer Zero Trust. Son los productos que teníamos antes, que evidentemente son productos de seguridad, que son productos que recomendamos a nuestros clientes para cubrir ciertas deficiencias, ¿no? en cada uno de nuestros sectores. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la gestión de identidades, gestión de cuentas privilegiadas, securización de entornos de Microsoft Active Directory y Azure. No hacemos nada a nivel de acceso, no hacemos nada a nivel perimetral, ni de dispositivos, ni de firewall, ni de VPN, pero al final es un conjunto, ¿no? Es decir, cada fabricante va a tener su expertise, su liderazgo en cada uno de los sectores y bueno, yo creo que de hecho aquí el apoyo fundamental que creo que debe tener un cliente, más que incluso nosotros como fabricante, que vamos a decir que somos los mejores respecto a la competencia, es que tenga un buen partner tecnológico a su lado que le ayude en este camino, ¿no? Puede ser uno, pueden ser varios, ¿vale? Porque igual, de la misma manera hay partners tecnológicos más expertos en networking, otros en gestión de identidades, otros en gestión de accesos.
Y es donde un poco yo creo que se tienen que apoyar, porque lo que está claro es que muchas compañías no tienen la capacidad interna para llevar a cabo este tipo de proyectos. Tienen que ir de la mano de un partner tecnológico y de fabricantes que cubran, ¿no?, cada uno en nuestro sector, pues las demandas de nuestros clientes. Muy bien. Alberto. Yo creo que puede ser interesante que los clientes busquen compatibilidades con sus actuales sistemas. Quiero decir, si por ejemplo el endpoint que ya tengo, metiendo bien sea con una licencia, me va a dar una funcionalidad extra que me va a permitir ir hacia, por ejemplo, el ZTNA. Si con los firewall que ya conozco, desplegados tanto on-premise como en la nube, me va a permitir con esa tecnología que ya conozco o con la consola que ya tengo, que accedo todos los días para gestionar otros productos. También desde ahí puedo gestionar y realizar todas estas políticas. Yo creo que ese es un punto interesante a tener en cuenta para facilitar toda esta adaptación tecnológica a este nuevo paradigma. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Bueno, de nuevo decir que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho en general mis compis, pero bueno, en definitiva, si tuviera que añadir algo, pues yo a la hora de buscar un proveedor de Zero Trust, ya repitiendo que a lo mejor con uno no vale, pero sí diría pues alguno que a la hora de crear políticas de acceso pusiera en el centro de la generación de estas políticas al usuario, a las aplicaciones y a los dispositivos. Y una parte también importante es, cuando estamos hablando de Zero Trust, estamos, parece, como siendo muy restrictivos, poniendo la seguridad por encima de todo, y la seguridad obviamente es importante. La seguridad es un proceso que envuelve a la compañía, no es un producto, pero también tenemos que tener en cuenta una solución que busque el equilibrio entre la seguridad y hacerle la vida fácil al usuario, porque al final el usuario va a trabajar, a lo mejor es una persona que está en el departamento comercial, de administración, de no sé qué, y al final lo que quiere es conectarse a su ordenador, a sus aplicaciones y no estar metiendo contraseñas o OTPs, no sé qué, todo el rato. Pues tenemos que tener una herramienta que sea que nos posibilite aplicar la inteligencia necesaria para equilibrar la seguridad con la comodidad y hacer la vida fácil a los usuarios. Muy bien, muchas gracias. Nada. Javier, pues ¿qué debe tener en cuenta un cliente a la hora de escoger un proveedor de Zero Trust o proveedores? Es decir, que no hayan comentado ya los compañeros. Ahora empiezo a notar lo que es ser el último. Así que, de todas maneras, estoy completamente de acuerdo con cada uno de de los ponentes que han intentado aquí, de cara a sus escenarios. Yo lo que sugeriría a los clientes es, volvamos a analizar el concepto de Zero Trust, qué es lo que necesitáis, dónde están vuestros, y repito, para mí o para nosotros, o lo que sugiero a mis clientes es, dónde o cuál crees que es el activo más importante con el que trabajáis. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Netskope, pensamos que el activo más importante es el dato, porque cada vez que hay una fuga de datos, cada vez que hay una pérdida de datos, cada vez que hay una exfiltración de datos, es un fallo o es un fallo catastrófico, o creemos que es catastrófico, y que para todas y cada una de las empresas es importante. Entonces, yo lo que le sugeriría a una empresa es cierto, has estado trabajando en un modelo de Zero Trust conforme tu perímetro de seguridad se ha ido desarrollando, conforme tus aplicaciones se han ido desarrollando, pero el escenario ha ido evolucionando poco a poco y seguro que tus mecanismos de seguridad han ido evolucionando poco a poco. Lo que trato de decirles es que estos mecanismos de seguridad, que este concepto de seguridad o de perímetro alrededor del dato, no alrededor de la oficina en sí, no quiero proteger la cafetera, quiero proteger el dato en sí, ese sería el foco, y es céntrate en proteger ese dato y localiza una empresa de seguridad o varias, como han comentado ante los compañeros, que estoy completamente de acuerdo, no hay una empresa que lo pueda hacer todo, no debería haberlo, debería haber empresas que pudiesen cubrir diversos escenarios y que en conjunción con ese tipo de partners os ayudasen o ayudasen a las empresas a que tuviesen una migración lo más sencilla posible sin impactar al negocio. Porque el segundo punto que ha comentado antes el compañero Guillermo, a mí me parece extremadamente importante, y es, no podemos bloquear los accesos que tienen los usuarios a ciertas aplicaciones cloud, a ciertos sitios web, porque donde un LinkedIn para un usuario pueda que sea una aplicación que no debería ser corporativa, para otro usuario es su herramienta corporativa del día a día. No puedes bloquearlo. Un YouTube, lo hemos visto, incluso un WeTransfer para ciertos grupos de trabajo es una herramienta corporativa. No les bloquees.
habilítales, pero de forma segura. Entonces, si hubiese alguna frase es, extiende el mismo concepto de Zero Trust que has puesto para el perímetro, extiéndelo al escenario actual, en donde los usuarios están interactuando con aplicaciones que pueden ser corporativas o no, y aún así serán interesantes de cara a la corporación para que puedan producir. Ese sería el punto en el que comentaría. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya para finalizar, empezando por ti, Sergio, ¿cuál es la propuesta de cada una de vuestras empresas para poder adoptar ese modelo Zero Trust que estamos diciendo que es tan necesario y que si no lo tienes, lo vas a tener? Sergio. Bueno, nosotros invertimos en una compañía israelí, es un startup que se llama Perimeter 81. Invertimos en ella hace un año y empezamos esa alianza empezó a cristalizar en un primer producto que se llama CloudEdge, del que he aludido hace un rato a él, que básicamente es un ZTNA, un Zero Trust Network Access para acceso remoto desde decenas a miles de usuarios. Es una aplicación cloud nativa que se despliega en minutos para aquellas empresas que están preocupadas por controlar el acceso remoto de los usuarios ya que se accede. Es una aplicación distribuida que te ayuda a pasar a OPEX, básicamente, porque es una suscripción. Y bueno, pues al final tiene y despliega tecnologías muy innovadoras como el tunneling fast wireward y bueno, pues y low latency, etc. Entonces hemos cristalizado en este primer servicio, pero tenemos más en el pipeline, ¿no? En nuestro roadmap de aplicaciones y de servicios que iremos desplegando en los próximos meses. Muchas gracias, Raúl. ¿Cuál es la propuesta, en este caso de One Identity, para poder adoptar el modelo Zero Trust? Bueno, One Identity como compañía para nosotros es evidente y está claro ya solo por el nombre que nuestro perímetro de seguridad es la identidad. Y la identidad al final va a ser una identidad digital, tanto nominal como una identidad privilegiada, como una identidad de un proceso automático, de un robot, de lo que sea. Cualquier cuenta que acceda a nuestros sistemas para nosotros es la clave. Y para eso, pues bueno, somos una compañía líder en 3 sectores que yo creo que en este sentido sí que nos afectan mucho en el concepto Zero Trust, que es la gestión de identidades y gobierno de identidades, es el gobierno de cuentas privilegiadas y otro sector que es importante, que sobre todo es muy de nicho, que es la securización de entornos de Active Directory y Azure AD, ¿vale? En donde intentamos al final automatizar y crear procesos en que vayan desde el inicio del nacimiento de la identidad, ya sea de un tipo u de otra, y sobre todo lo que hablábamos antes, garantizar los accesos de forma auditada, traceada a los sistemas finales o aplicaciones finales, ¿no? Y en ese sentido simplemente pues comentar que además estamos evolucionando a nivel tecnológico, todas nuestras soluciones están disponibles tanto en entornos on-premise híbridos e incluso en la nube, es decir, que dentro del mundo cambiante y la flexibilidad que estamos viendo las compañías a la hora de adquirir tecnología, pues bueno, ofrecemos una gama total, ¿no?, respecto a nuestras soluciones en cualquier escenario posible. Entonces, bueno, pues eso es sobre todo lo que podríamos apoyar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Alberto. Nosotros desde Sophos seguimos apostando por nuestra consola unificada, Sophos Central, desde la cual gestionar tanto los gateways on-prem como los gateways en nube, que además gestionamos desde el propio endpoint, el cual va a integrar el sistema de acceso para comprobar que el usuario es correcto, que la seguridad del equipo pues es la que debe ser. Y de ese modo, bueno, pues balancear entre unos gateways u otros según donde tenga esas aplicaciones a las que deba adquirir, si están dentro de la corporación o ya están fuera en alguna nube. Por lo tanto, tenemos ya ese sistema de gateways preparados para desplegar, como digo, tanto en sistemas en nube como on-premise, todo gestionado con la consola central, integrando en el endpoint para que ya las tareas de despliegue sean totalmente triviales, sin tener que desplegar pues, un nuevo agente y otra vez, y usando la consola que ya conocen nuestros clientes, que además permite esa sincronización entre las distintas capas de seguridad. Por lo tanto, ante un evento de seguridad que pueda ocurrir, podremos tener acciones coordinadas con las distintas capas de seguridad que esa misma consola gestiona. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues desde Thales partimos de que llevamos 30 años en el mundo de
una parte que consideramos básica dentro de nuestra estrategia Zero Trust, que es la parte de autenticación fuerte con diferentes tipos de autenticación. Lo más amplio que podemos encontrar en el mercado, desde diferentes tipos de autenticadores software y hardware, incluso PKI y demás. Partimos de ahí, pero hace 5 años elaboramos alrededor del concepto Zero Trust una solución en la nube y para la nube, pero también para todo lo que es la realidad del mercado, que son entornos híbridos, que lo que posibilitan es, partiendo de ese concepto que he dicho antes, de equilibrar la parte de Zero Trust y de la seguridad con la comodidad del usuario, partimos de una solución que por defecto va a establecer un single sign-on de acceso a todas las aplicaciones y servicios de la empresa, pero que luego a partir de las políticas que pueden ser tan granulares como queramos a nivel de grupos de usuarios, dispositivos, a quién se está conectando a qué, desde dónde, etcétera, vamos a ser capaces de subir o bajar el nivel de seguridad en función de la criticidad del servicio al que se está accediendo. De tal manera que sí partimos de un single sign-on, pero cada conexión va a ser monitorizada, de tal manera que en el momento en que cambie el contexto, se acaba el single sign-on y se va a pedir al usuario volver a autenticarse, bueno, pues con usuario, contraseña, más OTP, es decir, una contraseña de un solo uso, mediante un OTP solamente, porque también promovemos el concepto de passwordless, es decir, no tener que recordar contraseñas de diferentes maneras, de diferentes modos podemos llegar a esto. Y ya te digo, tenemos una solución que va a dar ese equilibrio, ¿no? Un single sign-on adaptativo en el cual vamos a poder monitorizar cada una de las conexiones y poder además saber quién ha accedido a qué, desde dónde y en qué momento. De tal manera que vamos a dar ese equilibrio entre seguridad y comodidad para los usuarios. Muchísimas gracias. Pues nada, Javier, ¿cuál es la propuesta de Netskope para poder adoptar ese modelo Zero Trust del que hablamos? Bueno, si te parece, vamos a comenzar con el principio. Netskope en 2012, cuando se fundó, su idea principal o su mantra fue el de sabemos o tenemos la visión de que en un futuro se van a consumir aplicaciones cloud. Entendemos el riesgo de estas aplicaciones cloud y entendemos que actualmente los equipos de seguridad tradicionales, sí es cierto, entienden hacia dónde están yendo los usuarios, pero no entienden qué es lo que están haciendo esos usuarios, dado que estas aplicaciones cloud utilizan, aunque sea el mismo protocolo, utilizan lenguajes distintos. Por tanto, cuando se fundó con la idea de vamos a proteger completamente, vamos a aplicar un nuevo perímetro de seguridad sobre el dato en un escenario en el cual las empresas no eran capaces de cubrir. Y era la inteligencia de ser capaces de interpretar a bajo nivel todas las actividades de los usuarios contra aplicaciones cloud, discerniendo entre aplicaciones cloud corporativas tales como Office 365 de aplicaciones cloud no corporativas tales como Office 365 externos. Y a partir de ahí, con esa visibilidad que nosotros somos capaces de dar, os permitimos o las empresas les permiten aplicar controles granulares de qué usuario, quién eres, hacia dónde estás yendo, son instancias corporativas, qué dato estás emitiendo, es un dato que contiene información confidencial y por tanto no deberías estar compartiéndolo, qué actividad, y en base a esta información contextual, aplicar controles de seguridad. Todo ello está ofrecido desde nuestra propia nube. En 2018 nosotros se desarrolló New Edge, que es nuestra red de data centers físicos desplegados y distribuidos a lo largo del planeta, capaces no solamente de ofrecer nuestras soluciones de seguridad actuales, que es nuestro PROSI de siguiente generación, inspección de URLs, de dominios y control granular de las aplicaciones cloud más DLP, sino que desde esta red somos capaces de escalar o de inspeccionar todo el tráfico y ofrecer todas y cada una de las siguientes soluciones de seguridad que Netskope ha ido desarrollando. Y como han comentado los compañeros, desde una sola consola de administración, un cliente unificado para todo el tráfico web, para todo el tráfico SaaS, y obviamente no olvidamos que en un entorno de teletrabajo los usuarios necesitan acceder a sus aplicaciones cloud, a sus aplicaciones privadas. También tenemos el concepto de Zero Trust Network Access ofrecido desde nuestra nube. Y eso sería un pequeño inciso de lo que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Y ya por último, Pedro, ¿cuál es la propuesta de Kaspersky para poder adoptar ese modelo Zero Trust del que hemos estado hablando? Bien, bueno, como han comentado también algún compañero, en Kaspersky no tenemos en nuestro roadmap
el incluir Zero Trust en la denominación de ningún producto, al menos a corto plazo, porque sí que consideramos que, bueno, dentro del portfolio que tenemos en cuanto a productos o servicios que ya ofrecemos desde hace años, sí que se incluyen ciertas capacidades, funcionalidades que pueden ayudar a las empresas a adoptar este modelo. Lo que comentábamos antes, al final siempre se van a tener que apoyar en varios fabricantes. Lo comentábamos, lo que deben de asegurarse todas las compañías, las organizaciones, que las solicitudes de acceso se examinen continuamente, ¿no? Antes de permitir la conexión a cualquiera de sus servicios, ¿no? Esta aplicación de política de confianza cero se está basada en gran medida en la visibilidad en tiempo real, ¿no? De sus atributos. Temas de identificación de usuario que hemos comentado y que Kaspersky ahí no es nuestro nicho, pero sí temas de pues, el tipo de hardware del endpoint, versiones del sistema operativo, niveles de parche de aplicaciones, vulnerabilidades, qué aplicaciones están instaladas, por supuesto, lo que ya hemos comentado, qué logueos se hacen los usuarios, ¿no? Qué accesos se hacen, y luego la detección en tiempo real también, ¿no? De los eventos de posibles incidentes o eventos de seguridad. Para poder acceder a toda esta información, pues bueno, en nuestras soluciones de protección de endpoint, todos estos módulos o todos los módulos que te pueden proporcionar esta información ya vienen incorporadas desde hace una década o más incluso. Temas de control de dispositivos, muy importante, que se puede configurar, cuya política se puede configurar a nivel de usuario, ¿no? Que usuarios pueden acceder a qué dispositivos. Temas de control de aplicaciones, donde podemos definir, dado que ya con nuestra consola de gestión centralizada, que también puede ser utilizada tanto on-premise como en un entorno híbrido como en cloud nativo, pues ya nos permite simplemente que la gente de red ya nos da información de lo que hemos comentado antes, de qué hardware, qué componentes, qué dispositivos, qué usuarios, qué aplicaciones. Tenemos un inventario absolutamente de todo en cuestión de minutos y con ello ya podemos empezar a trabajar. En el tema de control de aplicaciones, pues bueno, tenemos la posibilidad de implementar una política de fault deny, es decir, que por defecto ya denegamos absolutamente todo y a partir de el análisis o de la auditoría que se haga, pues ya vamos permitiendo acceso a los usuarios que correspondan a aplicaciones que se quieran dar accesos. Si nos vamos ya a nivel de red, pues bueno, ahí también entran el producto que estaría dentro del marco de soluciones XDR, como pueda ser nuestro Kaspersky Anti-Targeted Attack, ¿no? Kata, que está analizando no solamente la telemetría del endpoint con el EDR, sino también a nivel de todo el tráfico de red, cualquier protocolo, ¿no? Tráfico de red completo, de correo electrónico, de navegación, absolutamente, bueno, nos da esa pata o esa parte de la visibilidad que necesitamos en tiempo real. Y luego también tenemos soluciones de gestión de todos los parches a nivel de vulnerabilidades o a nivel de actualizaciones del sistema operativo. Es decir, que bueno, dentro de lo que ya hay en el portfolio de Kaspersky, pues dijéramos que dentro de ese plan de implantación de Zero Trust hay distintas piezas que podemos cubrir con soluciones ya más que testadas, más que probadas y muy maduras en el mercado desde hace muchísimos años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Daros las gracias a todos por vuestra participación en este desayuno ITDS y a ustedes pues esperamos haberles sido útiles y que Zero Trust sea su viaje dentro de poco. Muchas gracias.